Bueno, eh, cuando Marta me pidió que tuviera una palabra, que comparta algo, este, yo digo, chao, yo no soy pastora, predicadora ni nada. De hecho, creo que es la primera vez que hablo a la iglesia, un domingo. Y estaba pensando, bueno, ¿qué les comparto, no? Y pensaba, y lo primero que pensaba fue una reflexión, algo muy chiquito que Dios me dio hace un tiempito. Y Dios le habla a cada uno de una forma particular, ¿no? Y bueno, a mí me habla mucho con las cosas diarias, con lo que veo, con lo que hago, con las cosas que vivo. Y es como que en el andar diario me va mostrando, me va tirando alertas o ideas, o me va conectando cosas y les va dando un sentido, que es el sentido que Él me quiere decir, es el mensaje que Él me quiere mostrar o la enseñanza que Él me quiere dar. Y entonces yo pensé compartirles una pequeña reflexión, algo muy cortito, que tiene que ver con dos momentos de mi vida. Dios me dio una reflexión vinculando dos recuerdos, en realidad, recuerdos muy chiquititos de cosas muy chiquititas, muy simples, pero que conectadas me llevó a una reflexión. Y el primero de los recuerdos es, me anoté un poco todo para no irme por las ramas, terminamos en el Día de la Madre, mira, en octubre. El primero de los recuerdos es el día que aprendí a estudiar. Eh, Pasó cuando estaba en quinto grado, a los 10 años, con mi señorita María Pía, que mamá se debe acordar de María Pía. Era alta, o yo la veía alta porque yo era chiquita, no me acuerdo, mami, si era realmente tan alta como yo la veía. A mí me parecía que era alta como papá, más o menos. Y una maestra que Era alta, era alta. nosotros, era alta, bien, chequeado. Eh, Era una maestra que a nosotros nos encantaba y que se ocupaba mucho de nosotros, ¿no? Y me acuerdo que empezó a tomar lección. Y yo no tenía muy en claro de qué era, pero nos llamaba de a uno a su escritorio, tomaba la lección, la nota, ¿no? Era muy de hacer esas cosas, María. Y me acuerdo que me llama y no me acuerdo, debo haber sido la primera, porque yo fui así como con una idea de, bueno, vamos a ver qué onda, que era tipo prueba sorpresa. Y entonces agarra, me llama, qué sé yo, paso y agarra un manual enorme que había en esa época, no sé si se acordarán, los manuales del alumno bonaerense. Los porteños por ahí no los conocen, pero acá en provincia de Buenos Aires teníamos unos manuales que eran así de gordos que tenían todas las materias. Entonces abre el manual y me dice, bueno, a ver, léeme en voz alta estos dos párrafos que hay acá. Bueno, yo dije, chao, esto es prueba de lectura, ahí vamos. Entonces, media nerviosa, como siempre, y digo, bueno, me tengo que leer bien, no me tengo que equivocar, no me tengo que trabar, prestar atención a los puntos, a las comas, a la entonación, tiene que salir bien, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y entonces empecé a leer toda concentrada, ¿no? Termino de leer sin equivocarme, bueno, lo que yo creía sin equivocarme, fantástico. Y me dice la señora, perfecto, muy bien, cierra el libro, me dice, bueno, ahora contame en tus palabras, ¿qué es lo que leíste? Chan. Y ahí yo me quedé como que, ¿cómo? ¿No era prueba de lectura? Y me di cuenta que estaba tan concentrada en leer las palabras, las frases, el punto, la coma, la entonación, que no había prestado atención a lo que estaba leyendo. Y entonces cuando me dice, contame lo que leíste, me quedé en cero. Y le digo, ¿lo puedo leer de vuelta rapidito en voz baja? Bueno, me dio una segunda oportunidad, ahí ya bajamos la nota, pensaba yo, estamos sonados, pero tenemos que zafar de alguna manera. Empecé más o menos lo rápido que puede leer una nena de 10 años, imagínense la paciencia de la maestra, y como que ahí, rápido, apurada, intenté sacar las ideas de qué es lo que estaba leyendo. Y pude elaborar, cerró de vuelta el libro y pude elaborar una respuesta, bueno, más o menos esto es lo que decían estos dos párrafos. Me acuerdo que era de historia. Ese día aprendí a estudiar. Ese día María Pía me enseñó a estudiar.
a que leer las letras, las palabras, el no equivocarme en el punto, en la coma, está bien porque eso hace al sentido de una oración y al sentido de un párrafo. Pero que lo importante no es eso, lo importante es entender ese mensaje que sale de esa frase, de esa oración y de ese párrafo. Leer no es solamente decodificar las palabras, sino es decodificar el sentido de lo que estamos leyendo. Eso es estudiar, leer, entender y poder reproducir con mis palabras. El domingo pasado leímos un pasaje que era cuando Samuel va a ungir a David. Y si alguien nos pregunta qué fue el domingo pasado, mira, la historia es esta. Resulta que Samuel era un profeta de Dios. Dios le dice, tenés que ir a ungir a David. Samuel un poco no quería, pero fue igual. Fue a lo de Isaí. Le preguntó por los hijos. Isaí le mostró uno, este no es, otro, este no es. Así. Le preguntó por el último, vino David, este lo ungió. Más o menos el texto que habíamos leído decía eso. Si a uno le pueden, si me toman lección, yo te puedo decir eso. Ahora, ¿es verdaderamente el sentido ese de lo que dice la palabra? Son las palabras, son las frases, son los puntos, las comas. Es una traducción, así que se puede agregar alguna otra palabra más. Pero ¿es el sentido de lo que dice? Con la pastora estuvimos viendo que ahí sacamos un montón de enseñanzas, sacamos obediencia de Samuel, porque Samuel no quería ungir a David, porque a él le gustaba a Saúl todavía. Él amaba a Saúl. Y sin embargo en obediencia fue. Obediencia a Isaí, que vio que venía el profeta de Dios y le dijo, quiero ver a tus hijos. Y los mandó marchando uno atrás del otro. Obediencia al decir, te falta uno. ¿Quién? Ah, el chiquito, está ahí con las ovejas. Atraelo igual. Ah, bueno, ahora lo traigo. Se puede sacar un montón de enseñanzas de ese pasaje, que no están escritas en el punto y en la coma, pero sin embargo que hacen al sentido de esa reflexión, que es básicamente lo que hacemos muchas veces, muchos domingos, buscamos un más allá de qué es lo que dice el punto y la coma. Dejamos en suspenso un poquitito esto. El segundo recuerdo, me pasa hace más o menos 25 años creo, porque tengo 45, así que más o menos habrán sido 25 años. En esa época teníamos televisión por cable, pero no había 2000 canales como hay ahora. Había 40, 50 canales, como mucho, me parece. Y yo tenía la costumbre de hacer zapping. O sea, pasar de canal en canal hasta encontrar algo que a mí me gustara y donde me quedara. Y era capaz de dar 2, 3 vueltas. Ya la cuarta vuelta era como decir, bueno, la doy, evidentemente no hay nada para ver en la tele, apago. Y en una de esas vueltas que estaba dando con el zapping, caigo en un programa de tipo cultural, en estos canales así culturales, y veo que había una persona tocando el piano, tocando una melodía, y era tan linda la melodía que me quedé hasta que terminó de tocar el piano, y era hermosa esa melodía, la verdad. Y me quedé así como re flasheada. Y cuando termina de tocar, amplía toda la cámara, y se ve que no estaba dando ningún concierto, ni estaba en un teatro, ni nada. Estaba como en un estudio de grabación, como en una sala de ensayo, era algo así, y panea la cámara y se ve que hay otras personas, no más de 10 personas, eran un grupito chiquitito, muy reducido. Y que había una persona que estaba parada ahí al lado y le hablaba y le decía, bueno, era lo que se llama una masterclass. ¿Qué quiere decir? A un grupito reducido de alumnos, que supuestamente son los mejores de su clase, tienen la posibilidad de tener una clase especial con un maestro de esa disciplina. O sea que el que estaba paradito hablándole era el maestro, que le estaba dando indicaciones a ese alumno y estaba haciéndole las correcciones de lo que había tocado. Claro, yo me había quedado como encantada de todo lo que había tocado. Para mí, ¿qué correcciones le va a hacer este muchacho? ¿Le va a decir una palmadita en la espalda? Gracias por todo, qué bien que tocaste, porque la verdad que no soy ninguna experta, ¿no? Seguramente algún error tal vez habrá tenido. Yo no lo percibí, yo me quedé tan
embelesada con lo que estaba escuchando, que no, me parecía como, ¿qué le vas a poder corregir a este muchacho? ¿Qué le podés corregir a este hombre? Para mí había tocado todo lo que decía la partitura. La partitura tiene las notas, tiene las indicaciones de cuándo es más fuerte, de cuándo es más suavecito, de cuándo ir creciendo en volumen, de cuándo no, del ritmo, del tiempo. O sea, hay chirimbolitos, signos por todos lados que te indican cómo tenés que tocar la pieza. Y para mí la pieza estaba excelente. De hecho, para estar en una masterclass, el alumno tiene que ser excelente, si no, no accede a esa masterclass. Y entonces el maestro como que le señalaba en la partitura y le decía cosas, y básicamente le decía como que tenía que poner más sentimiento en la pieza, como que acá tenés que hacer así, y acá, y esto quiere decir esto, como que le iba traduciendo cosas de la partitura. Y yo, la verdad, yo decía, pero sí, fue hermoso lo que tocó. Y en un momento se sienta el maestro y empieza a tocarle esas partecitas que él decía que tenía que cambiar, donde tenía que hacer, y se queda un ratito el maestro tocando hasta el final de la partitura. Y la verdad que ahí cambió toda la percepción, porque estaba tocando la misma partitura, estaba tocando la misma música que había tocado, pero era distinta, era mejor, transmitía como sensaciones, era como que la música hubiese cobrado vida. Esa misma música que había tocado el superalumno, porque la verdad era un superalumno, ahora tenía vida cuando la tocó el maestro. Y no había cambiado nada. Se levantó uno del silloncito y vino el otro y se sentó en el taburete y era lo mismo. Y sin embargo, el maestro le sacó algo ahí que no había. La partitura era la misma para los dos. Pero cuando la tocó el maestro, sacó un sentido, un significado distinto. Y yo lo vinculaba con el primero recuerdo también, ¿no? Yo cuando estaba ahí leyendo, leía las letras, las palabras, las frases, tic, 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 y estaba bien, pero no había captado el sentido de lo que estaba leyendo. El alumno de música también, leía la partitura, la entendía perfecta, iba un paso más allá de mis 10 años, ¿no? Sabía todo porque con la excelencia que tiene que tener ese alumno para acceder a esa clase, tiene que tener la partitura perfecta, hasta sabida de memoria, con punto y coma, digamos. Y sin embargo, también le faltaba algo, aunque yo no me di cuenta que le faltaba algo hasta que no se sentó el maestro. Cuando se sentó el maestro y empezó a tocar y le dio vida a esa música, ahí me di cuenta que había algo más ahí. Había algo más que yo todavía no percibía, que ninguno percibíamos, que por eso el maestro es el maestro. Había un sentido y él le había sabido sacar ese sentido. Por eso era el maestro. Y me hacía pensar en Jesús. Las veces que Jesús estuvo en el templo, hablando con los sabios, estuvo en las sinagogas, enseñando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios en las sinagogas. Entonces yo digo, ¿cómo habrá sido Jesús hablando la palabra de Dios? La Biblia dice que él hablaba con autoridad, como quien tiene autoridad en algunas frases, dice, ¿no? La Biblia en algunas traducciones. Y no era autoridad solamente para hacer milagros o para echar demonios. Él hablaba la palabra de Dios con autoridad. Esa autoridad que le da la persona que realmente sabe cuál es el sentido de lo que está leyendo. Y yo me imagino a los saduceos, a los fariseos, a los eruditos, gente que todos los días estudiaba la palabra, gente que se la sabía de memoria, gente que podía dar cátedra de lo que es la palabra de Dios, y se maravillaban de cómo Jesús la enseñaba, de cómo Jesús hablaba de la palabra, de cómo Jesús le daba vida a esas palabras que estaban escritas. El sentido de las palabras de Dios va más allá de lo que está escrito. Nosotros
Hoy tenemos la Biblia, la podemos leer, saber de memoria, tenemos nuestras historias favoritas, nuestros apóstoles favoritos, en mi caso, mis discípulos favoritos, nuestros versículos favoritos, los podemos memorizar, podemos contar, podemos hablar, podemos hacer un montón de cosas con la Biblia porque la tenemos a mano, en la computadora, a la mano, en el teléfono, en todos lados. Pero hay un sentido que va más allá de las palabras que están escritas en un texto, que es el verdadero sentido que Dios le da a su palabra. Por eso la palabra es personal. Por eso Dios nos habla a mí de una manera, a ustedes les habla de otra manera. Porque hay un sentido que va más allá de lo que está escrito, de la palabra escrita, que es el sentido que le da Dios, que es el sentido espiritual. Por eso también la importancia de orar antes de leer la palabra, pidiéndole a Dios que nos diga, mirá, yo voy a leer y voy a aprender la historia, pero yo sé que acá hay un mensaje tuyo para mí, que es específico y que yo lo quiero descubrir más allá de la letra que esté escrita. Por eso también es importante meditar orando la palabra, porque la palabra nos da ese conocimiento, ese conocer a Dios, y cuando uno está meditando, está abierto, está orando a que Dios nos hable también, y nos haga esa traducción necesaria, que no sale porque sí, sale solamente cuando estamos conectados con Dios. Y Dios nos dio el Espíritu Santo para eso. Nos dio el Espíritu Santo para que nos ayude, no solamente para que nos dé paz, no solamente para que nos acompañe, no solamente para que interceda por nosotros con Dios, como dice la palabra, pero sino también para que nos dé esa revelación. Una revelación que no está a primera vista, que no sale como una conclusión necesaria, como que fuera una fábula y entonces tengo una conclusión. Hay una revelación que es espiritual y que la da solamente el Espíritu Santo. Y que nos la da cuando nosotros lo estamos buscando, cuando estamos abiertos, cuando leemos, cuando conocemos. Ahí está esa traducción espiritual necesaria y ese mensaje escondido a primera vista, pero que salta cuando Dios nos lo revela. Y la reflexión es cortita. Básicamente lo que yo tendría es esto: no nos quedemos con el texto, con la superficie, con el punto y la coma, con la historia simple, con la primera historia, la que vemos a primera instancia. Busquemos en oración el verdadero sentido. Hay un mensaje que Dios nos quiere transmitir, que es espiritual, que va más allá de la primera fachada, que está en lo profundo. Y la única forma de encontrarse con ese mensaje es conocer cada vez más a Dios, buscar a Dios y pedirle que nos dé ese conocimiento. Muy chiquitito. La canción que elegí para el final es Conocerte más, porque de eso se trata. Conocer más a Dios no es solamente leerlo. Conocer más es tener esa relación de ida y vuelta. Y para tener esa ida y vuelta el canal tiene que estar abierto. Si queremos conocer más a Dios de verdad, más allá de leer la Biblia, hay que buscar esa conexión con el Espíritu Santo. Hay que buscar ese momento de oración constante incluso, en el día a día, mientras voy caminando, voy hablando con el Señor. Porque Dios ahí nos habla, permanentemente, 24/7, 24 horas, todos los días. Tiene servicio completo el Señor, Él no duerme. Buscar esa conexión, siendo cada vez más profunda. Aquí es como el aire para mí. Conocer a ti es la razón
razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Tu gran amor estremeció los cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por solo quiero adorar, solo quiero cantar. Mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Me cautivó el rostro de tu gracia que nunca se rindió. Me
de ti. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu voluntad es darte a conocer, que tu voluntad es transformarnos, cambiarnos, llevarnos de victoria en victoria. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, se renueva cada día, como dice tu palabra, porque nos amás, porque nos acompañás, porque nos das de tu sabiduría, Señor, nos das a conocer tu mensaje en las cosas diarias, Señor, pero también a través de los hermanos, a través de tu palabra, Señor, en los momentos de oración. Gracias porque si te buscamos, Señor, sabemos que vos estás ahí, que vos ves nuestro corazón, Señor, somos transparentes para vos, sabes cuál es nuestra necesidad, sabes cuál es nuestro anhelo, sabes cuál es nuestro deseo, Señor, nuestros proyectos, el futuro que queremos, Señor, pero también lo ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que vos nos vas a llevar a un buen puerto. Porque el camino que vamos a recorrer de tu mano, Señor, va a ser un camino de amor, de paz, con pruebas, sí, con pruebas que nos van a enseñar, Señor, que nos van a hacer madurar, pero también van a ser pruebas en las que vos vas a estar ahí, dándonos fuerza, acompañándonos y alcanzándonos las respuestas y las soluciones, Señor, que necesitamos. Gracias, Señor, porque tu acompañamiento, tu educación, tu mensaje es completo, porque tocas todas las aristas, Señor, todas las partes de nuestra vida, Señor, están delante tuyo. Y no hay nada al azar, Señor, porque si estamos en tus manos, Señor, sabemos que estamos en tu camino, con tu guía y bajo tu protección. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte más, que nos ayudes a estar más abiertos nuestros ojos y nuestros oídos a tu palabra, a tu mensaje, a tu voz. Que esta semana no sea una semana común, que sea una semana de aprendizajes, una semana de victorias, una semana de encontrar respuestas, Señor, a esos pedidos, a esas preguntas que tenemos. Acompáñanos, Señor, lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.